Amén. Amén. Bien. Los voy a invitar, ¿cierto?, a Mateo capítulo 16, que es ahí donde estamos posicionados. Mateo capítulo 16, y hoy vamos a exhortar del verso 21 al 23. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Bueno, lleva ahí por subtítulo: Jesús anuncia su muerte. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así es. Amén. Amén. Bueno, ya estamos, ¿cierto?, dentro, ¿cierto?, de este último año del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado, ¿cierto?, que están ellos en una preparación especial. Ya se está acercando la cruz. Aquí ya, como acabamos de leer, Jesús ya está anunciando su muerte, ¿ya? Porque no solamente ellos tenían que conocer quién era Él, como lo estuvimos viendo en el estudio, los estudios anteriores, ya cuando veíamos la gran confesión que hizo Pedro, el vocero, ¿cierto?, de los 12. Amén. Donde, siendo inspirado, ¿cierto?, por Dios, él testifica, ¿cierto?, que Jesús no es ni Elías, ni uno de los profetas, ni Jeremías que ha vuelto a la vida, sino, no es ninguno de ellos, sino que es el Mesías divino, ¿cierto?, el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Entonces sí, Jesús, ¿cierto?, todo este tiempo lo ha estado preparando para que ellos se dieran cuenta a través de todas las cosas que han visto de Él, que han oído también de Él, que Él no era cualquiera, sino que era el mismísimo Mesías prometido, ¿ya?, el Hijo de Dios. Pero no solamente tenían que saber ellos quién era Él, sino que también tenían que saber cuál era su misión, ¿ya? Entonces, sí, ya vimos que los llevó, ¿cierto?, a confesar su mesíasmo, pero ahora los empieza a preparar para que soporten esa sacudida que les va a venir cuando sea crucificado, ¿ya? Así que le empieza a anunciar acá ya, como estuvimos viendo, su pasión, pero también su resurrección, Amén. ¿ya? Y vamos a ver más adelante también que refuerza la fe de ellos también acerca de su deidad por medio de la transfiguración, ¿ya? Así que en eso es lo que estamos adentrándonos en el estudio de hoy y de aquí en adelante, ¿ya? Entonces, como les decía, o sea, si es importante saber quién es Jesús, ¿ya?, es algo muy fundamental para la fe cristiana, pero también es muy fundamental, es primordial entender acerca de su muerte, ¿cierto?, de su muerte expiatoria. Entonces, hasta este punto el Señor ya les empieza a explicar estas cosas a sus discípulos, estas verdades que son más profundas, que son más difíciles de entender acerca de su plan, de su obra divina, ¿cierto?, de su misión. Y les dice acá, como acabamos de leer en el versículo 21, que le era necesario. Le era necesario ser desechado, le era necesario sufrir e incluso morir. Era necesario, ¿ya? Ahora, esta no es la primera ocasión en la que él hace alusión a esto, acerca de su muerte. No es que nunca le hubiera dicho nada en cuanto a ese rechazo que él iba a recibir, y en cuanto también a la muerte y a la crucifixión y lo que él iba a padecer. Ya en otras ocasiones ya le había hablado acerca de esto, pero de manera velada, ¿ya? Por ejemplo, en Mateo 12:40, él les dice, yo sé que se van a acordar porque ya lo vimos, les dice cuando estos religiosos querían señales del cielo, ¿ya? Jesús les dijo que la única señal que iban a tener iba a ser la del profeta Jonás, ¿ya? Y ahí les dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí vemos que hace alusión a lo que estamos hablando,
pero de manera velada, ¿ya? En Mateo 9:15 también Jesús dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. O por ejemplo en Juan capítulo 2, verso 19, cuando les dice, ¿cierto?, a estos líderes religiosos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Ya? También ahí estuvo haciendo alusión a esto que le iba a pasar. O en otra ocasión también en Juan 12, verso 7 específicamente, pero en el contexto que se encuentra este verso, nos encontramos en esa ocasión cuando está esta mujer con este perfume carísimo y lo vierte, ¿cierto?, a Jesús. Ya unge a Jesús con él, y ahí vemos a un Judas que dice: ay, pero prácticamente esto, ¿por qué está haciendo esto? Esto tendría que haberse, no sé, pues vendido y el dinero haberse dado a los pobres. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en defensa de María? Ya que fue la mujer que unge a Jesús, le dice: déjala. La defiende de Judas y le dice: déjala. Para el día de mi sepultura, esta ha guardado esto. ¿Ya? Entonces vemos que en otras ocasiones él ha hecho alusión a su muerte, ¿ya?, a la forma en que él iba a padecer. Ya les había hablado en manera velada, pero esta es primera vez que lo enseña de manera clara, ¿ya? Y lo que estamos viendo acá, que Jesús, aquí Mateo nos dice en el versículo 21, que a Jesús le era necesario, ¿ya? Era necesario, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no era un plan que a Dios se le ocurrió a última hora, ¿ya? En el camino, no, ¿ya? Dios no tenía un plan alterno o un plan de respaldo en caso de que no funcionara el que ella había ideado. No. Aquí mismo vemos en el versículo 21 que dice que le era necesario, y aquello que le era necesario ya venía resonando desde la eternidad, ¿ya? Esto se trataba del plan esencial de Dios, del plan inalterable de Dios. Ese plan que se había puesto en acción desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y por eso Jesús dice que le era necesario. Y lo primero que nos dice acá el texto de lo que le era necesario era ir a Jerusalén, como acabamos de leer, ¿ya? De haber escogido otro lugar, otro camino, que no fuera el de Jerusalén, no hubiera podido convertirse el Señor en el Salvador de la humanidad, ¿ya? Aunque hubiera salvado a las personas que de la enfermedad, liberado a las personas que hubiera liberado, expulsado demonios, sanado, ¿ya? O cuántas verdades hubiera enseñado. Sin importar todas esas cosas, si él no hubiera ido a Jerusalén, no hubiera podido convertirse en el Salvador del mundo, ¿ya? Era necesario que ahí fuera. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, como hemos dicho en nuestro estudio, ahí estaba el templo. Jerusalén era el lugar central de la adoración judía, ¿ya? Entonces, era necesario que Jesús fuera al lugar, a la ciudad de los sacrificios, y así poder convertirse en el Cordero Pascual. Tenía que ofrecerse a sí mismo, ya como lo dice Hebreos 7:27, una vez y para siempre. Entonces, era necesario que fuera a ese lugar. Ahí tenía que dar su vida, ya ahí tenía que llevarse a cabo este sacrificio que había sido planeado desde la eternidad, ¿ya? Bueno, hemos visto que ha tenido constantes enfrentamientos con los líderes religiosos, ¿ya? Hasta este punto, ¿ya? Y ahora hemos visto a un Jesús que se ha apartado de las multitudes, que se ha apartado de la zona donde están estos líderes religiosos y se ha movido por lugares más, de lugares gentiles, ¿ya? De hecho, ahora nos encontramos en Cesarea de Filipo. Todavía estamos ahí. Es un lugar donde Pedro acaba de hacer la confesión, ¿ya? Ahí está, apartado de estos líderes, pero ya estos líderes hemos visto que se ha acrecentado, ¿cierto?, esta oposición. Esto ya se está tornando cada vez peor y hemos visto que ya están rechazando en gran manera a Jesús, sobre todo los líderes religiosos de Jerusalén,
que ellos fueron los que levantaron mayor oposición, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? No eran solamente de ahí donde Jesús se movía, los de Galilea los que le rechazaban, sino que hemos visto que delegaciones que han venido de ahí, del centro de la adoración mismo, ¿cierto? De allá de Jerusalén, han viajado solamente para enfrentarse a Jesús. No venían a oír la verdad, no venían a ver si es que realmente él era enviado de Dios, sino que venían a oponerse, ¿ya? Querían disipar ya a la multitud, ellos no lo soportaban. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿cierto?, los descubre. Los deja al descubierto tal cual como son. Deja al descubierto la hipocresía de todo ese sistema, de sus vidas, de todo ello, ¿ya? Entonces ya no soportaban al Señor y querían eliminarlo, ¿ya? Pero si bien ahora Jesús está, ¿cierto?, allá en un lugar pagano, Cesarea de Filipo, podemos decir, es que huyó de los líderes, pero como hemos visto antes, eso no ha sido así, sino que todavía no era el tiempo. Ya iba a llegar el tiempo en que él iba a tener que presentarse delante de ellos, pero aún no era el tiempo. Sí era el tiempo de preparación a los discípulos, ¿ya? Pero aún no era el tiempo dentro del plan de Dios para que él, ¿cierto?, padeciera por ellos. Pero iba a llegar. Y Jesús mismo no se iba a oponer a eso, porque obviamente él se mueve según el orden y la voluntad del Padre, ¿ya? Entonces no iban a tener que ir a buscarlo como un fugitivo. No iban a tener que hacer como un tipo cacería por todos lados a ver si lo encuentra. No, Jesús iba a ir por su propia voluntad en el tiempo que correspondía, ¿ya? Y él ya lo había dicho. Juan 10, versos 17 y 18 lo dice. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Ya? Entonces vemos que Jesús no se está escondiendo, como muchos dicen, no, es que huyó de los líderes religiosos porque les tenía miedo. Huyó de Herodes porque les tenía miedo. No fue así. No quería que hubiera una confrontación prematura, ¿ya? Todavía no era el tiempo, pero ya iba a llegar ese tiempo. Él mismo iba a ir, pero en el tiempo de Dios, en el tiempo oportuno, en el tiempo del reloj divino. Amén. ¿Cierto? Amén. Porque era necesario que el Mesías muriera, pero no en cualquier lugar, sino que en Jerusalén. Y de hecho lo dice el texto paralelo en Lucas 13:33, ¿ya? Dice, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, dijo Jesús, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, ese era el lugar divinamente ordenado de sacrificio para que el Mesías, para que el Hijo de Dios diera su vida en sacrificio, ¿cierto? Por mucho, ¿ya? Entonces, lo primero que vemos acá que Jesús dice que le era necesario era ir a Jerusalén, ¿ya? Se vuelve a reiterar. En ese lugar estaba el templo, era el lugar central de la adoración judía. Entonces tenía que ir a ese lugar de los sacrificios y convertirse así en el Cordero de Pascua, ¿ya? Ofreciéndose a sí mismo, una vez y para siempre. Si hubiera ido por otro camino, otro que no fuera a Jerusalén, jamás hubiera podido convertirse en el Salvador de la humanidad. Era necesario, según el plan de Dios que fue trazado desde la fundación del mundo, desde la eternidad, ¿cierto? Que así fuera. Entonces, ahí vemos lo primero que era necesario para Jesús, ir a Jerusalén. Lo segundo que era necesario, que nos dice aquí el texto, en este gran plan de Dios, es que su hijo, ¿cierto?, el Mesías, padeciera mucho, ¿de quién? Dice el verso 21, la sección final, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ¿ya? Entonces vemos ahí a los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, ¿ya? Y ahí el texto nos dice que tenía que padecer, tenía que ir a Jerusalén a padecer de manos de ellos, ¿ya? Y estos tres grupos representaban la autoridad religiosa y política de la nación, ¿ya? Entonces,
de estos tres grupos de dirigentes religiosos, ya de esta autoridad, se integraba el Sanedrín. Ya hemos hablado antes del Sanedrín, ¿cierto? Que era este Consejo Supremo judío, ¿ya? ¿Y esa sede dónde se encontraba? Ahí en Jerusalén. Así es. Estaba compuesto de 61 miembros, donde estaba el sumo sacerdote y los otros 70 restantes. Ahí ya estaban los ancianos, estaban los saduceos, habían fariseos, estaban todos los líderes religiosos, ¿ya? Ellos conformaban aquí este Consejo Supremo Judío, ¿ya? Y estos que están nombrando aquí, ellos tenían autoridad, por lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, los ancianos eran líderes comunitarios, ya eran muy, pero muy influyentes en la sociedad y pertenecían a familias que eran muy respetadas. Por otro lado, estaban los principales sacerdotes, que eran sacerdotes de alto rango, en su mayoría eran saduceos, y eran los que estaban, tenían la responsabilidad de los rituales y de los sacrificios en el templo. Tenían mucha influencia. Por otro lado están los escribas que vemos acá, que eran los expertos de la ley judía, eran quienes copiaban, interpretaban y aplicaban la ley. Y en su mayoría los escribas eran fariseos, ¿ya? Y hemos visto que los fariseos con los saduceos no se llevan, eran como el agua y el aceite. Pero también hemos visto que al fin y al cabo, si se llevaban mal, también su odio por Jesús era aún más fuerte, tan fuerte, que incluso ellos olvidaron sus diferencias y se unieron en fuerza para eliminar a Jesús, ¿ya? Entonces, vemos ahí que ellos representaban toda esta autoridad, esta autoridad religiosa, esta autoridad política. Ellos tenían mucho poder, ¿ya? Y debido a la incredulidad que ellos tenían, debido al rechazo que ellos tenían hacia Jesús, así como a las posiciones que tenían en ese contexto, vemos ahí que Jesús dice que tenía que padecer mucho a manos de ellos, ¿ya? Porque no le creían, lo rechazaban, e iban a utilizar su posición, su autoridad, todo lo que tuvieran a mano para eliminarlo. Entonces ahí vemos el segundo punto que le era necesario. El primero, ir a Jerusalén, y el segundo, ir a Jerusalén para padecer por todos estos que tenían autoridad, ¿ya? Pero ¿eso estaba fuera del plan de Dios? No, esto estaba dentro del plan de Dios. Todo esto estaba considerado dentro del plan de Dios. Entonces, allí nos deslizamos al tercer punto, ya de lo que le era necesario a Jesús dentro de este plan de Dios. Y ese tercer punto es que él tenía que ir a Jerusalén a padecer por los líderes religiosos, ¿cierto? Por todas estas autoridades. Y no solamente padecer, sino que iba a morir. Iba a ser muerto. Ese es el tercer punto, que le era necesario a Jesús para ir a Jerusalén. Iba a morir ahí. Y en ese contexto es asesinato, hermano, tengámoslo en mente. Eso era asesinato. Porque Jesús no fue juzgado legalmente, fue todo eso engorroso, fue todo eso turbio, ¿ya? No fue juzgado legalmente, ni tampoco se demostró que él fuera culpable, ¿ya? De alguna maldad. Todas las cosas que hicieron en contra de él, fue todo que no correspondía, ¿ya? Fue sentenciado a muerte en base a acusaciones falsas, y obviamente también porque ellos tenían rencor hacia él, querían vengarse de todas maneras, ¿ya? Estos líderes religiosos. Entonces, como estaban decididos a deshacerse de él, iban a usar cualquier método, a cualquier precio, ¿ya? Pero el tema era que querían eliminarlo. Pero vuelvo a reiterar, esto estaba fuera de la mira de Dios, Dios no lo sabía, sí lo sabía. Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2, versos 22 y 23. Bueno, yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, ¿ya? Porque ahí mismo Pedro, bueno, que ahora vemos a un Pedro que está como reconviniendo al Señor, Señor, eso no te acontezca. Pero mismo Pedro después, ¿cierto? Ya cuando lleno del Espíritu Santo, cuando ya estuvo con Jesús, ¿cierto? Resucitado, fue instruido por él, después siendo enseñado, entendiendo las cosas, dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre
entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. ¿Ve lo que dice Pedro? Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. ¿Ya? Entonces, toda esta hostilidad de estos líderes fue preparando el escenario para que el plan de Dios se cumpliera. Amén. Aunque ellos pensaban, ¿cierto?, que lo querían eliminar, ya Jesús los tenía hartos, estaban hartos de Jesús, que moviera las masas, que ellos venían, ¿cierto?, a encararlo y muchas veces, encararlo para desacreditarlo, pero terminaban ellos entre la espada y la pared. Entonces ya no hallaban cómo deshacerse de él. Y la única forma, el trapo sucio que usaron, fue acusaciones falsas. Todo fue... nada fue correcto. ¿Ya? Jesús no fue culpable, lo asesinaron. Y como mismo también Pedro ahí predica. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Todo ese escenario se fue desarrollando para que esto fuera así, pero sin ellos saberlo, aunque ellos pensaban ya eliminarlo y ya que ya terminó todo, ya no está. Pero eso no era el fin, era el principio del principio. ¿Ya? Era el principio. Todo, aunque ellos no lo sabían, estaban contribuyendo a que se cumpliera el plan que Dios ya había determinado desde el principio. ¿Ya? Entonces, sí, ¿era necesario que fuera a Jerusalén? Sí. ¿Para qué? Para que padeciera por todos estos líderes. Sí, era necesario. También que muriera en ese lugar. Era necesario. ¿Ya? Lo asesinaron, pero era necesario que así fuera, porque así Dios estaba al tanto de todo esto lo que iba a suceder. ¿Sí? Pero ese no era el fin, como les decía. Era el principio del principio. ¿Ya? Y ahí aparece el cuarto punto que le era necesario, porque no solamente iba a ir a padecer y morir y iba a quedar ahí todo, sino que también le era necesario resucitar al tercer día. Ahí lo dice. ¿Ya? Resucitar al tercer día también le era necesario. ¿Ya? Pero si nos ponemos en lugar de los discípulos, escuchando, ¿cierto?, a un Mesías, ¿cierto?, que ya acaban de decir, tú eres el Mesías, y Jesús les dice anteriormente, o sea, no digan a nadie que yo soy el Cristo. Ustedes ya lo saben, pero no lo digan a nadie. Entonces, Jesús ya venía predicando que el reino de los cielos se ha acercado, venía haciendo milagros, sanidades por doquier, expulsando demonios. Ellos mismos habían tenido experiencias que nadie había visto, como por ejemplo la tempestad en el mar de Galilea, ya cómo los sacó de ahí, cómo calmó la tempestad tan solo con su palabra. Ya ellos habían visto todas estas cosas y ya tenían quizás tantas ideas en su mente, y aún más cuando las multitudes lo ovacionaban e incluso querían hacerlo rey. ¿Ya? Pero ahora es como que cambia totalmente el rumbo de las cosas, porque Jesús les dice, tengo que ir a Jerusalén a padecer y voy a morir. ¿Ya? Entonces, al escuchar los tres primeros imperativos, las tres primeras cosas que le eran necesario que así fuera, que era un mandato divino, ¿ya? Lo más probable es que se centraron con esos tres primeros y no prestaron oído a lo que Jesús dijo después, que también le era necesario resucitar. Solamente pusieron su vista en que tenía que ir a Jerusalén a padecer y a morir. ¿Ya? Y lo más, cuando vemos ahí resucitar, esa palabra, cuando Jesús ya le da la esperanza de resurrección, esa verdad le habría ayudado, ¿cierto?, a soportar las tres anteriores. Le habría ayudado a soportar, le hubiera dado esperanza de que Jesús ya les dijo que iba a ir a Jerusalén, iba a padecer, y lo iban a ver. Sí, fue a Jerusalén y iba a padecer por mano de estos líderes. Sí, lo dijo. Entonces, como lo dijo, también va a morir, y que muere. Entonces, tal como lo dijo. Entonces, si ya se cumplió lo que Jesús dijo que le era necesario, entonces el otro punto, el cuarto punto, también va a resucitar. Pero vemos aquí
que ellos no oyeron en absoluto lo que Jesús dijo acá. Se enfrascaron, ¿cierto? Se enceguecieron, en su mente resonaba los 3 puntos que les dijo anteriormente. Claro. Que terminaba con morir. ¿Ya? La resurrección le habría ayudado a soportar las 3 anteriores. ¿Ya? Porque la resurrección era la victoria. ¿Ya? Es el sello de victoria por sobre las 3 anteriores que Jesús le acaba de decir. O sea, no todo finaliza en la cruz. No todo finaliza cuando le quiten la vida, cuando lo asesinen. Sino que va a resucitar y eso significa victoria. Era el aspecto necesario del triunfo y la victoria, de la gloria, ¿cierto? Entonces, pero vemos acá que ellos pasan por altos como que no viene, como que no sé cómo tiene que haberlo sacudido lo que Jesús le estaba diciendo acá, ¿ya? Porque si antes, como hablábamos, ya había hecho alusión, ¿cierto?, a su muerte, pues lo que vimos al principio, pero nunca de manera tan clara como ahora. Quizás pensaron que estaba hablando en parábola o se refería a otra cosa, pero ahora Jesús le está diciendo claramente, tengo que ir a Jerusalén, padecer por tales líderes, ¿cierto? Y voy a morir, ¿ya? Pero voy a resucitar. Pero se nota que no escucharon. ¿Por qué? Por lo que Pedro le responde. Versículo 22. Entonces Pedro, cuando escucha todo esto que Jesús dijo, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿No? En ninguna manera, o sea, morir en lugar de establecer ese reino que Jesús ya estaba anunciando, que se había acercado, no era algo que pudiera caber en sus mentes. No lo podían creer. Lo que Jesús les acaba de decir, no lo podían creer. Ellos le habían visto resucitar ahí ya a la hija de Jairo. Ellos lo habían visto resucitar, ¿cierto?, a la viuda, al hijo de la viuda de Naín. Iban a ver después cómo resucitaba Lázaro. Y Lázaro sale, ¿cierto? Ahí todo vendado. Y manda que le quiten las venas. Y después Lázaro estaba ahí y todos lo veían, era un testimonio vivo del poder de Dios, del milagro que Jesús hizo. Bueno, eso enardeció más a los líderes religiosos, porque que estuvieran viendo a Lázaro vivo, si ya todos habían llorado y había muerto, pues, ¿cierto? Y con mayor razón querían eliminar. Pero ellos ya habían visto incluso que Jesús había resucitado, gente, ¿ya? Entonces, es probable que ellos estuvieran pensando, sí, Jesús es el que resucita. Pero si Él muere, ¿quién lo va a resucitar? Si Él es el que resucita. Y si Él muere, si el Mesías muere, ¿quién nos va a libertar de Roma? Si el Mesías muere, entonces, ¿quién va a gobernar a su pueblo? Si no se salva a sí mismo y muere, entonces, ¿cómo va a poder salvar a otros? Pero si nos acaba de asegurar que estaba edificando, que él va a ser el que va a edificar su iglesia. Nos acaba de decir que ni siquiera la muerte va a prevalecer contra su obra, contra su iglesia, contra su palabra, lo que Dios estableció. Nada lo va a poder frenar. También veíamos en el estudio anterior que le acababa de decir que les daba la autoridad para poder proclamar las condiciones por medio del cual hay salvación. Para poder acercarse a Cristo. O sea, no me está hablando de que Él va a edificar la iglesia, pero ¿cómo lo va a hacer si va a morir? ¿Cómo me dice que ni la muerte va a frenar el plan de Dios si Él va a morir? ¿Cómo nos está diciendo que proclamemos, ¿cierto?, las condiciones para que sean salvos por medio de Él, pero si Él no va a estar? ¿Ya? Entonces, y aún más, pero no olvidemos el último punto con el que terminamos el estudio anterior, que es clave, hermano. ¿Ya? Cuando les dice en el verso 20 de este capítulo 16, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era el Cristo. Como veíamos en el estudio pasado al final, eso no lo dijo Jesús solamente porque el pueblo tenía conceptos cerrados acerca del Mesías. No tenían una visión completa, sino que solamente una parte. No fue solamente por eso.
No era porque solamente los dirigentes tenían ideas equivocadas en cuanto al Mesías, sino que se los dijo porque los 12 aún participaban de muchas de esas falsas ideas que los demás tenían. Los 12 todavía participaban de alguna de esas ideas, ¿ya? Entonces, esa idea de que el Mesías tenía que morir iba a causar un cortocircuito en los discípulos. Y vemos acá que Pedro ya se lo manifiesta. No puede entender. Imposible, ¿ya? Entonces, ese iba a ser un enorme obstáculo para la fe de los 12. De hecho, lo vemos después que cuando Jesús es arrestado, se dispersan. Como Jesús también se lo había dicho. Pedro termina negándolo, como Jesús también se lo había dicho. De hecho, la Escritura dice que Jesús se los dice se los dice antes que suceda, para que cuando suceda, crean. ¿Ya? Entonces, vemos que esa idea no podía caber en la mente de los discípulos. Ellos tenían otra idea de lo que iba a acontecer, es decir, todo se veía exitoso. ¿Cómo me estás hablando de muerte? Y tú eres el centro, o sea, vamos todos detrás de ti, te están diciendo que vas a morir. Entonces, cuando Jesús hace esta declaración que no calzaba con las ideas que tenían acerca del Mesías, vemos aquí que aparece Pedro y él considera que su propia idea, dice, se me ocurrió una idea, mi idea es mejor que la que tú acabas de decir, Señor. ¿Cómo eso de ir a Jerusalén a padecer y a morir? No, que eso no te acontezca. Se comienza a reconvenir, como dice ahí. Y de esa forma, al tratar de decir, yo tengo una mejor idea que la que tú acabas de decir, no tienes que ir a la cruz. Se halló contradiciendo por completo aquello que el mismo Hijo de Dios acaba de decir que le era necesario que sucediera. Y usted puede decir, pero si, no sé, unos versículos atrás vemos a un Pedro que acaba de confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ahora lo está contradiciendo. Está diciendo, no, tu idea no, Señor, no. ¿Cómo te va a pasar eso? No. Eso no te acontezca. Se está oponiendo a aquello que el Señor dijo que era necesario que así fuera. Está poniendo su propia voluntad divina, o sea, está colocando su voluntad humana por sobre la voluntad divina de Cristo, que Cristo dijo, era necesario que así fuera. Era necesario, pero Pedro aquí dice, no, Señor, no te acontezca. ¿Ya? Entonces vemos acá que al tratar de defender a Cristo en base a su propio entendimiento, hace todo lo contrario, se encuentra oponiéndose, se encuentra enfrentándose a Cristo. ¿Ya? Y ahora hay muchos que dicen, ¡ay, Pedro! O sea, si acaba de decir estar en la gloria y diciendo, oh, tú eres el Hijo de Dios, y ahora, ¿qué le pasó? ¿Ya? Y hay muchos que como que reprenden a Pedro y dicen, siempre Pedro. Tiene que ser Pedro, ¿ya? Pero como que dicen, no, es que Pedro es el único que cae. Como que se apresura tanto en responder o es como tan impulsivo que siempre cae por eso. Pero, como siempre decimos, nosotros no estamos exentos a estas cosas, ¿cierto? Y tenemos que ser también sinceros y reconocer que nosotros muchas veces también nos encontramos contradiciendo la voluntad de Dios. Muchas veces nos encontramos contradiciendo. Por ejemplo, cuando nos quejamos acerca de las pruebas que nos vienen, las situaciones difíciles que nos vienen. ¡Ay, Señor, ¿por qué a mí? Nos encontramos ahí contradiciendo. ¿Ya? Y el Señor, muchas veces esas cosas vienen porque es necesario para nuestro crecimiento. El Señor está trabajando a través de nosotros, pero nosotros no, Señor, que así no tiene que ser. Y ahí ya nos encontramos en la misma situación. Porque muchas veces es fácil aceptar las bendiciones, ¿no? Si para las bendiciones hay fila. ¿Ya? Pero ya cuando vienen las responsabilidades, cuando vienen las pruebas, cuando vienen todas esas cosas, y ya no es fácil. O sea, las bendiciones a brazos abiertos, pero ya habla de otra cosa, ¿no? Como cuando estamos predicando de Efesios. Los primeros capítulos, bendiciones por medio del Padre, por medio del Hijo y del Espíritu Santo.
cosas que nos hacen mirar arriba, ¿cierto? A Dios y glorificarle. Pero después llega los capítulos de la responsabilidad. O sea, sí, tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, adorarle, ¿cierto? Porque no pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero el Señor nos deja claro que tenemos los pies aquí en la tierra. Y si nos dejó aquí, es con una misión. ¿Cierto? Cristo tiene que ser reflejado en nuestras vidas y en cada área de nuestras vidas, desde el núcleo familiar, en la calle, en la iglesia, en todo lugar. Aun cuando los hermanos de la iglesia no nos ven, porque los ojos de Dios están sobre nosotros en todo momento. ¿Ya? Pero a muchos solamente les gusta enfocarse en las bendiciones, en las promesas de Dios, pero no en la responsabilidad y mucho menos en las pruebas. Es fácil, ¿cierto?, decir, oh, sí, yo recibo la prosperidad. No, la salud, sí, esto es parte del plan de Dios para mí. Entonces sí estoy siendo bendecido porque si tengo prosperidad y si tengo salud, no, esto es parte del plan de Dios para mí. Pero cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las dificultades, no, es que ya no, me encuentro oponiéndome, porque también es parte de. Nos viene gozo, porque cuando pasan cosas buenas, ¿cierto? Nosotros, a nuestro parecer, entonces ahí ya nos viene el gozo. Y ahí decimos, estoy lleno de gozo, estoy de alegría porque las cosas están yendo bien. Y esto es parte del propósito de Dios para mí, como hijo de Dios. Pero cuando viene la tristeza, ahí dudamos de la sabiduría de Dios. No, que parece que Dios no es nada tan sabio, porque mejor lo hubiera hecho así, de esta forma, porque, Señor, te faltó esto. Y ahí hubiera sido mejor. Dudamos de su amor, dudamos de su provisión, dudamos de su cuidado. Y de hecho, muchas de las oraciones, muchas veces cuando oramos juntos, nos damos cuenta de que muchos oran, y nosotros también hemos caído en eso, que no estamos exentos de esto, ¿ya? De que muchas de las oraciones que se elevan a Dios tratan de persuadir la voluntad de Dios, ¿ya? Para que se haga mi voluntad, Señor. Señor, hácelo así. Pero no se busca la voluntad divina, sino que se busca como doblegar el brazo de Dios para que haga mi voluntad. Porque, como yo lo digo, entonces es mejor, es conveniente, ¿ya? Entonces como que yo estoy sugiriéndole a Dios algo que a Dios se le puede pasar por alto. Entonces yo estoy pensando que yo soy más sabio. Dios no es nada tan sabio, se equivoca. Entonces yo tengo que decirle, ¿ya?, lo que es mejor, lo que es más conveniente. No sé, ¿tenemos derecho a jactancia? No podemos decir, ¡ay, Pedro! Que está oponiéndose a lo que Jesús dijo que él era necesario. Nosotros también caemos en eso, ¿ya? Así que el Señor nos ayude. Que es impresionante porque uno cada vez que va viendo la escritura va aprendiendo de que cada vez cuando la escritura nos habla nos vamos viendo más reflejados nosotros mismos ahí. En mi parecer, en mi caso, yo veo cómo yo incluso llego a entender a Pedro. Sí. Yo llego a entender a Pedro porque bueno, y a los discípulos también, o sea, en general a todos. Yo de momento llego a entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos vienen saliendo de una conversación, ¿verdad?, donde ellos testifican delante de esto que Él es el Hijo de Dios. O sea, claramente es Dios, ¿verdad? Y luego Cristo les vuelve a hablar y le hace un cambio en la conversación. Pues yo creo que esto es un cambio porque dice, desde entonces comenzó, dice Jesús, a declarar. Y yo estaba buscando aquí y desde ese entonces, yo acá en mi propio estudio, el otro desde entonces, donde vemos a Jesús que habla, ¿verdad? Es cuando dice, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén a padecer, ¿verdad? Entonces Jesús comenzó a decirles a ellos
hablar de, de algo nuevo que ellos, como tú decías al principio, decías, bueno, ella era necesario que supieran, ¿verdad?, quién era él. Ahora ellos tienen que saber el propósito. Claro, cuál es su misión. ¿Cuál es la misión de Cristo? O sea, ¿cuál es el propósito de este Mesías, de este Hijo de Dios que tenemos al frente de nosotros? Entonces, como que se le juntaron las dos conversaciones, hicieron corto, porque habla de una conversación tan de victoria, como cosas por allá. Claro, como por el lado de que estamos bien nosotros, claro. O sea, vamos bien porque me están hablando de que las llaves, de que las puertas, abro y cierro y toda esa cosa, entonces vamos bien, o sea, estamos bien aquí, hasta ahí, pero igual no entendemos muy claro, pero bueno, ya vamos para allá. Suena bien todo. Suena bien todo. Cristo le hace un cambio en la conversación, entonces le empieza a hablar a sus discípulos de otra forma y ellos quedan así como... ¿qué pasó acá? Y nosotros somos fáciles de tomar lo que a nosotros nos llame la atención primero, ¿verdad? Y a ellos pasó eso, pero no vieron el final. Claro, porque para que lo que Jesús le había dicho anteriormente fuera una realidad, él tenía que ir a la cruz y resucitar. Claro, él tenía que... Era necesario. Era necesario. Para eso, que eso fuera una realidad. Claro, entonces ellos en ese sentido es claramente en mi parecer, ¿verdad? No, a lo mejor los hermanos no es lo mismo, que todos vemos y entendemos diferente. Encuentro hasta razón a los discípulos en pensar así. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos viendo todo desvelado, todo bien. Estamos viendo como borroso, como... o sea, estamos viendo un poco más claro gracias a Dios ahora en estos precisos momentos. Pero en ese momento ellos no tenían esto. Entonces yo voy para allá y digo yo así, claro, pues a mí ahora yo entiendo porque Dios me ha abierto un poquito el entendimiento y me tiene la palabra completa desde Génesis y Apocalipsis, de todo lo que va a pasar, y de lo que está pasando, y de lo que pasó. Pero ellos no, ellos todavía no tenían esto. Claro, ¿no? Y estaban viendo dentro del plano físico, pues, o sea, si uno dentro de este lado de la eternidad, una persona muere, si no tenemos a Dios, pensamos ya es el fin. Y tienes otro escenario más, es que si yo estoy en ese escenario, ¿verdad? Y no tengo todo esta palabra completa, ¿a dónde me voy a ir? A la Escritura, al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ellos van a leer y van a ver y van a decir, no, pues si aquí dice en Isaías que decía alguien victorioso que viene a libertarnos, que viene a darnos, vamos a ser libertados y vamos a destruir a Roma y vamos a ser como David, o sea, los antiguos, como nuestros padres antiguos eran victoriosos. Entonces, ellos tenían eso y también pasó ahí algo que se saltaban en Isaías, donde habla del Mesías sufriente. Del Mesías sufriente, entonces también se lo saltan. No, entonces, como una parte solamente. Claro, ellos solamente se preocuparon de ponerle atención a que este Mesías iba a ser un Mesías victorioso que nos iba a levantar y toda la cosa, pero no leyeron lo otro. Claro, porque el problema para ellos en ese momento, la vista era Roma, pero no se dan cuenta de que Dios venía un problema mucho más profundo que está enraizado en el corazón. ¿Y sabes por qué yo creo que ellos pensaban eso? Porque hablábamos también de estos sacerdotes, estos líderes, estos escribas, estos eruditos de la Escritura, cuando dice que ellos no entraban y tampoco los dejaban entrar a nadie. O sea, retenían la sabiduría para que nadie más pudiera entender o comprender. Y como ellos no entendían, tampoco dejaban que nadie más pudiera. O sea, hasta ahí nomás. Entonces ellos hablaban, estos eruditos, a lo mejor de Mesías, porque ellos eran los que tenían la verdad, ¿no es cierto? Ellos decían, no, el Mesías es alguien que va a venir a libertar, pero los otros versículos más abajo no los leían. Era muy poco
enseñable eso a ellos. Entonces ellos se quedaban solamente con lo que le entregaban estos eruditos de la escritura. Y claro, y ellos estaban claros de que esto era lo que decía la escritura, que era un Mesías que iba a venir. O sea, me pongo un poco en el tiempo de ellos, ¿verdad? Donde estos hombres, estos escribas, estos sacerdotes, ¿verdad? Entregaban lo que a ellos les parecía mejor para su beneficio, ¿verdad? Para tener ahí al pueblo así, de esa forma. Y Cristo por eso lo recomienda después y les dice que o sea, que ellos retienen, ¿verdad? Eh, la enseñanza, la enseñanza pura, ¿verdad? La retienen, ¿verdad? Y no quieren que nadie más entre y tampoco ellos van a poder entrar, porque están mal. Pero si nos vamos así de esta forma, podemos entender un poco más a estos discípulos. ¿Por qué ellos estaban así? Y claro, ellos también tenemos que agregarle que ellos habían visto muchos milagros de Jesús, habían visto como Jesús multiplicó, ¿verdad?, los alimentos, y así, cuántas cosas más. Entonces, pero ellos todavía tenían en su retina, en su ADN, ¿verdad?, de creencia, que este Mesías era imposible que muriera, porque era el Mesías, que venía a libertarnos. O sea, ¿cómo se va a morir antes de que nos liberte? O sea, del yugo romano. Es decir, se les vino todo encima a estos hombres. Entonces, cuando escucharon las primeras palabras de Cristo, cuando les dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, ¿verdad? O sea, pasar mucho sufrimiento por la mano de los ancianos y de todos estos sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas, ellos se quedaron con esa parte nomás. Se quedaron ahí, ¿verdad? Y le remata diciendo, y se han muerto. ¿Pero cómo? Y de ahí Cristo le dice, pero, o sea, resucitaré al tercer día. Pero ellos no lo tomaron en cuenta. Se preocuparon de lo que ellos pensaban. Lo que dijo anteriormente los sacudió. Claro. Como que los dejó aturdidos. Entonces, y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, como bien decías tú, nos preocupamos de leer las bendiciones y de repente buscamos en los inicios, en el índice de la Biblia, cuáles son las bendiciones que tiene Cristo. Ah, no, sí, tierra nueva, prosperidad, pero no nos preocupamos, ¿verdad?, de lo demás. De lo que Jesús dijo que íbamos a padecer por causa de su nombre. Incluso Cristo dice, cuando estuvimos viendo ahí Mateo 5, donde dice hasta la forma de pecar del hombre. Claro, era mucho más profunda, no era solamente... era mucho más profunda. Entonces nos olvidamos de esas cosas y nos preocupamos más de lo que nos interesa, y ellos pensaban lo mismo. A ellos les interesaba que un Mesías capitán de un ejército levantara ejércitos y pudiera soltarlo del yugo romano, y así ellos podrían llegar a tener el mismo gozo, las mismas beneficios que de antaños con sus padres. Pero eso no sería la solución, porque pasaría lo mismo que en el tiempo de los jueces. Por eso, cuando Dios levantaba libertadores y después el pueblo por un tiempo estaba fiel, pero después volvía lo mismo. Claro. Entonces Dios, ¿dónde tenía que trabajar? En el corazón del hombre. La liberación que iba a hacer era mucho más grande. Claro, por eso que aquí en Isaías 53, voy a leerlo porque me encantó este 53 del 1 al 9. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se despuso con los impíos. Su sepultura, más con los ricos, fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, del 1 al 9. Esto es lo que eh, lo, los profetas, o sea, Isaías nos describe eh, tal cual a un Mesías, ¿verdad? Que traería victoria, pero también venganza de Jehová. Entonces, con este relato, ¿verdad? Sí, hay muchos que esta parte, los judíos que no creen en Cristo, esta se la saltan, porque hablan dicen que es Jerusalén. ¿De quién está hablando? De Jerusalén. No está hablando del Mesías, sino que de Jerusalén. Entonces, cuando leemos esto, eh, y nos damos cuenta de que realmente aquel que, que, que la Escritura nos habla en el Nuevo Testamento es el mismo que sale acá en Isaías, nosotros podemos llegar a la conclusión, ¿verdad?, mediante el Espíritu Santo que nos revela, ¿verdad?, la verdad. Podemos creer más que el Mesías que decía o que dice la Escritura era Jesús, y es Jesús, ¿verdad? Pero para estos hombres era difícil entenderlo porque a ellos esta parte le decían que era Jerusalén, que era Israel, que era el pueblo de Dios, el que sufría todas estas cosas y que iba a ser molido y toda la... Pero cuando ellos lo leen, quedan como un poco más pensativos, ¿verdad? Que ya les trae algo a la mente que, claro, este hombre es Jesús. Este hombre es Jesús, él es. Y nosotros lo creemos así, ¿verdad, hermano? Amén. Él es Jesús, el que habla. Isaías habla del Mesías, habla de este Cordero, ¿verdad?, de Dios. Pero en ese momento, hermanos, en ese momento, cuando estamos, si nos vamos al escenario en el cual estamos leyendo, en este momento en el cual estamos pasando, nos vamos a dar cuenta que, claro, yo entiendo a Pedro, entiendo a ellos por qué se turbaron tanto por estas palabras anunciadas de Jesús y no tomaron en cuenta al final cuando dice que tendría que ser resucitado. Ellos también tenían que conocer el propósito de este Mesías, el trabajo que venía a hacer. No solamente venía a libertar, sí, venía a libertar, pero la liberación que él traía era totalmente diferente a los deseos del hombre. Era mucho mayor. Totalmente diferente a los deseos del hombre. Era mucho más grande, ¿verdad? O sea, Dios nunca da cosas con cierto límite. Hay algo, y aquí podemos ver que este Mesías, enviado de Dios, iba a ser algo mucho más grande, que incluso iba a ser incomprensible para su propio pueblo, y así hasta ahora, hasta la actualidad, ¿verdad? Que él pudiera morir no solamente por su pueblo, sino que también por muchos más.
y que su pueblo iba a ser mucho más grande que el pueblo que actualmente es ahora. Ese para ellos eso, ellos no lo iban a entender en el momento, y Cristo lo sabía, él tenía Por eso lo claro, estaba preparando. por eso que él hacía todo este tipo de reuniones y de conversaciones con sus discípulos, y demás le recalcaba que eso, de ahí no saliera una cosa así, esto es acá, no lo publiquen, ¿quién soy yo? Usted no se lo digan a los demás. Todavía no. Todavía Ya no va es a el llegar el tiempo, tiempo. Cuando ya tengan todo claro ustedes, cuando ya sepan ustedes porque usted, quién soy yo y qué misión vengo, ahí recién cuando sepan van a poder enseñar. y hay una enseñanza muy bonita, porque que no solamente es saber quién es Cristo, el Hijo de Dios, sino que también conocer cuál es el propósito del Hijo de Dios en mi vida, ¿no? ¿Qué Cristo viene a hacer, ¿verdad?, a la vida del hombre? Son dos cosas diferentes. Una es que yo diga, no, sí, Él es Jesús, y yo declaro con mi boca que es Jesús, pero Jesús quiere hacer algo en tu vida. Y ahí es cuando nosotros chocamos, porque quiere cambiar nuestra vida, quiere cambiar, ¿verdad?, nuestro corazón, quiere hacer un hombre nuevo en, en Cristo. Cristo quiere tomar el control de mí, y ahí es cuando yo comienzo a tener lo mismo que los discípulos. No, es que no puede ser, pues como si usted nos viene este Mesías nos viene a liberar nomás, pero hay algo más. Dios quiere salvar, quiere libertar al hombre del yugo, de las cadenas, ¿verdad?, de las tinieblas. Quiere salvar al hombre para vida eterna. Y hay algo que en ese momento, ahí no se entendía. Nosotros, gracias a Dios, ahora y el Espíritu Santo, podemos entender esto, podemos comprender un poco más, incluso nos falta mucho más, pero ese entendimiento que nosotros tenemos ahora, hermanos, que no nos lleve a apuntar en la Biblia a estos discípulos, sino que es más, veámonos nosotros reflejados en ellos. Eso es lo que nos lleva a la Escritura a nosotros. Nosotros, la Escritura nos lleva, ¿verdad?, a vernos reflejados ahí. Somos nosotros esos duros de corazón, esos que quieren solamente las bendiciones, esos solamente, y aquellos que quieren solamente los panes y los peces, como decías tú, ¿verdad? Y nada más. Lo demás para mí, ya no, pero Señor, que eso no. Pero las bendiciones sí. O sea, yo quiero prosperidad, ¿verdad? Quiero tener, quiero ser, pero hasta ahí nomás, porque después para allá ya se pone un mucho compromiso. Empiezo a sufrir, no, ya ahí hasta ahí, hasta aquí nomás. Los panes y los peces, y deme prosperidad, y yo soy feliz. Pero no es así. Este es un paquete completo donde viene todo incluido. Y es de Dios que a causa de él, muchos van a ser eh, muertos, van a sufrir, ¿verdad? Van a sufrir persecución a causa de su nombre, y eso es una verdad, hermano. Eso es una verdad. No es necesario, lo digo a la mañana, no es necesario, ¿verdad?, estar en un país de persecución, por allá, Irán, donde, donde matan a los cristianos, allá en esos países donde está prohibido eh, ser seguidor de Jesucristo, sino que acá también tenemos nuestras propias persecuciones. O sea, constantemente estamos siendo invadidos por las redes sociales, bombardeados, estamos sufriendo una persecución para poder nosotros en algún momento decir, ¿sabes qué? Ya no sigo más a Cristo. Me voy por este camino del dinero, me voy por este camino de vicio, me voy por este camino de comodidad, de confort, ya, por ese camino me voy. Pero ya Cristo, ya aquí nomás llego con Él, no, hasta ahí nomás.
hay algo, hermano, que, que Cristo quiere que nosotros entendamos. Que el escenario que presenta la Escritura aquí en ese momento, ¿verdad? Sigue siendo un escenario al presente, si eso es lo maravilloso de esto. Y muchas veces leemos la Escritura y no y vemos que no cambia mucho. Vemos a estos sacerdotes que usaban las Escrituras para su comodidad y ahora vemos también eh, cristianos, ¿verdad? Usando la Escritura para volverse ricos, para tener sus deleites, para torcer la Escritura. Ellos no entran y no quieren que nadie más entre. Y así, o sea, no está, no ha cambiado. Sigue siendo la misma humanidad perversa, la misma humanidad pecaminosa del tiempo de Jesús. Sí, sigue siendo la misma y va a seguir siendo la misma. Por eso es que Cristo eh, eh, dice que Él no cambia. Porque sabe que el hombre siempre va a necesitar a Dios. Siempre lo va a necesitar. Va a necesitar a este Salvador, va a necesitar a este Mesías en su vida, para que Él le ayude en su vida. Es más, no solamente en su vida, sino que en toda su casa, ¿verdad? Y la Escritura se encarga de eso, de llevarnos a nosotros a Cristo. Porque si la Escritura a mí no me lleva a Cristo y me lleva a otra cosa, y no es Cristo, porque es Cristo el que está acá, entonces algo estamos haciendo mal. Porque toda la Escritura, de tapa a tapa, apunta a Cristo, apunta a este Mesías, a este Cordero, a este Mesías sufriente, ¿verdad? Nos lleva a Él, nos lleva a su amor, nos lleva a su misericordia, nos lleva al temor de Dios, nos lleva al cambio de corazón, ¿verdad? Que en un momento no nos deja tranquilos. Pensamos, estamos en un momento en que podemos decir algo mal, sale de nuestra boca y nosotros, perdóname Señor. ¿Por qué? Porque Cristo está haciendo algo en nuestras vidas. Hay algo que está haciendo Dios, algo quiere Dios con el hombre y es la salvación del hombre. De venir a Cristo es venir así como uno está. No necesita esperar un tiempo, como muchas veces personas dicen, no, yo todavía no, porque yo una vez que dejé el alcohol, dejé los cigarros, no es eso. No, es que Dios está esperando así porque Él quiere glorificarse en tu vida. En todo momento. Quiere glorificarse en tu vida, quiere que tú veas que Él es Dios. Y para eso, ¿verdad? Tú tienes que venir delante de Él. Como pecador. Soy pecador, como tú decías en, en el martes pasado. O sea, viene el pobre en espíritu, pidiendo misericordia delante de un Dios que puede hacer maravillas en el hombre. Es, es eso, o sea, a mí apunta. Yo veo a estos discípulos, digo, sí, realmente digo, sí, realmente yo habría sido igual, a lo mejor hubiese sido peor, ¿verdad? Pero cuando dicen Pedro, Pedro, y de repente como que, pero Pedro es así, Pedro es el que siempre está preguntando, el que siempre va haciendo liderando como las preguntas más. Hace un momento atrás había declarado que Jesús era hijo de Dios y ahora le está sirviendo más adelante de tropiezo. Eso somos nosotros, así somos humanos, pero, pero cuando nos equivocamos, ¿verdad? Tenemos a Cristo que nos perdona. Nos equivocamos porque no conocemos toda la verdad. Nos equivocamos porque eh, eh,
necesitamos a Dios para que Dios guíe nuestras vidas. Y llevar a Cristo, o seguir a Cristo, ser seguidores de Cristo, como decimos, es algo mucho más que decirlo como, no, si yo sé que Él es Dios, y que Él es Jesús, y que Él es nuestro Señor, y que Él es nuestro Salvador, sino que también reconocer lo que Él quiere hacer algo en mi vida. Y cuando Él hace algo en mi vida, van a pasar cosas difíciles, altibajos, para allá, para acá. Pero ahí está Él que dice que no nos abandonará y que no nos dejará solos. Y que a mí la escritura, a mí los estudios me llevan a que cada vez a verme más reflejado yo ahí en estos relatos, ¿verdad? Viendo cómo estos hombres toman lo primero que les conviene, lo toman y lo hacen como una realidad en su vida. Y resulta que Cristo dice, no, yo voy a resucitar, pero todavía ustedes no lo entienden, así que vamos a seguir con los estudios. Amén. ¿Algo más Nada, que decir? Nada que decir. Que bueno, eso es lo que hoy Dios nos entrega a nuestra vida. el próximo martes continuamos con los versículos que continúan. Ya estamos en Tenemos los otros versículos que están eh, también están bien buenos porque nos habla de que, ¿verdad? Que Pedro le dice, ahí, quítate, o sea, Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre, de los hombres. Muchas veces nosotros, como decía Joana, somos así. Nos perdemos de la voluntad de Dios. Y cuando oramos también, siempre que sea la voluntad de Dios.